Un saludo muy especial a todos. Estamos de nuevo en Del miedo al amor, hablando sobre un curso de milagros. Hoy, las ilusiones del ego. Hola Magdalena. Hola, mi Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué alegría otra vez compartir con ustedes. Y yo le estaba comentando a Mar que yo le pondría las aventuras de ayer y hoy del ego, así como las de las caricaturas de Looney Tunes. Bueno, aquí vamos en las Estamos ilusiones del ego. en la tierra de la fantasía del ego. La isla de la fantasía, solo falta que aparezca Tatín. El avión, jefe, el avión. Ok. Bueno, este capítulo 4 inicia contándonos que podemos hablar desde el espíritu o desde el ego. Y si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras detente y reconoce que yo soy Dios. Todos somos Dios. ¿Qué más queremos ahí? ¿Qué más queremos ahí? Sí, porque dice que cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce quién es tu Padre. Que nos recordemos que Dios es real, que nada real puede ser amenazado, que nada irreal puede existir y que en eso consiste la paz de Dios. Y que tú eres el hijo amado, el hijo amado de Dios, el hijo amado de tu Padre. Entonces, cuando traemos esos pensamientos tan amorosos a nuestra mente, ¿realmente podríamos sentir miedo? O sea, no podríamos, realmente no podríamos. Entonces, cuando sientas miedo, aquíétate, respira, como nos dirías, Mar, en una terapia, ¿verdad? Que respiráramos, que nos sentáramos, que nos calmáramos y que recordáramos o que nos miráramos en un lugar apacible, sereno, tranquilo, seguro, que es lo que nos hace falta, ¿verdad? Sentirnos seguros, porque en este universo psicótico nunca nos vamos a sentir seguros, pero con estas palabras amorosas del amado Jesús, yo creo que a todo corazón le llega esa paz, esa armonía, esa certeza. Y este capítulo 4 a mí me encanta. Así es que vamos a continuar. Ya veremos qué más nos cuenta sobre el ego. Nos dice que si hablamos desde el ego, estamos renegando nuestra verdadera esencia y nos estamos desanimando, estamos perdiendo nuestra verdadera energía, nuestra verdadera movilidad y que iniciamos viajes inútiles cuando hablamos desde el ego, desde el ego. Y nos dice que ojalá recordáramos que la crucifixión es el último viaje inútil, la crucifixión. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Es lo que hace el ego, nos crucifica cada día, porque olvidamos nuestra verdadera esencia. La crucifixión, como lo vimos en un programa que dedicamos completamente a este tema, es simplemente volvernos a unir a Dios. Ese es el significado de la crucifixión. Ese viaje sin distancia es volver a conectarnos con nuestro Creador. Y cuando estamos conectados con nuestro Creador, estamos hablando desde el Espíritu, no desde el ego. Y ese viaje sin distancia se le llama sin distancia porque es un viaje que nunca emprendimos, porque siempre estamos en Padre, siempre estamos con Él, nunca hemos dejado de estar y por lo tanto es sin distancia porque nunca nos hemos movido y nunca hemos salido de brazos de Él. Y es inevitable que nosotros despertemos. Esa palabra inevitable para el ego
es algo que él tiembla. Él tiembla porque sabe que nuestro despertar es inevitable. Y eso a mí me encanta, porque dice Jesús que Él nos tiene toda la paciencia del mundo, porque como Él ya pasó por ahí, Él siendo hombre ya vio y superó todas las tentaciones que el ego le puso y se recordó que no eran más que ilusiones. Entonces Él ya mira desde el final, dice, todo esto, y por eso Él es tan amoroso y paciente con nosotros hasta que nosotros decidamos querer despertar, abrir los ojos, que es regresar a nuestra mente recta. Sí, y nos cuenta un poquito cuál es la función del ego. Nos lo describe como el oponente, como el estar opuesto, todo lo que está opuesto a la verdadera percepción, a la percepción correcta, a la unión con Dios. Cuando estamos desde el ego nos estamos oponiendo a los deseos del Espíritu Santo, los deseos de la unión. Como dijimos en el programa pasado, que estábamos hablando de la justicia, el ego separa. El ego es el que divide, o sea, está opuesto a los deseos de Dios, que es estar unidos y en paz. Y a mí me encanta cómo todas las diferentes filosofías y las diferentes religiones eh, empatan en muchos conceptos y el ego es una de ellas. La Cábala, lo he dicho en algunos otros programas, describen al ego también como el oponente, como lo que está opuesto a la voluntad de Dios en este mundo irreal, ¿no? Porque en el verdadero mundo, en el mundo que no puede ser amenazado, pues no estamos separados, simplemente lo hemos olvidado, como lo hemos dicho en diversas ocasiones. Y para la Cábala, ellos consideran el diablo el ego, que es lo que se opone a los deseos de Dios, que es la unión. Y aquí en este capítulo, por primera vez en el curso de milagros, aparece Jesús hablando del diablo también. O sea que están de la mano con las enseñanzas que tienen los judíos en su cábala, en su filosofía cabalística, que realmente es muy, muy, muy similar, a no decir casi igual al curso de milagros. Entonces, el diablo aquí también se ve como lo que está opuesto a Dios, no como el señor de cachos con cola que siempre nos lo están pintando y que es alguien que nos tienta y que exactamente es el ego el que nos tienta, como tentó a Jesús en el desierto. Y él nos lo cuenta en el libro del curso de milagros y nos dice, como yo los entiendo porque yo fui tentado por el ego. Así es. Y eso es lo que a mí me encanta, porque un verdadero maestro es aquel que está enseñando lo que él ha practicado y ha aprendido. Él recordó, y es a lo que nos insta a nosotros a recordar, pero no es algo abstracto, no es alguien como que se lo está inventando, sino que es alguien que sabe cuáles son nuestras dudas, cuáles son nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras luchas, nuestros dolores también, nuestras angustias, nuestras penas. Del Maestro Jesús por eso en este capítulo, porque Él lo vuelve a reafirmar. Yo como hombre, yo lo viví, yo viví esas tentaciones. Yo viví esas tentaciones y por eso es que también me encanta cuando él reafirma que dice de que el mundo dice no hay que tener, ni que en este mundo no hay que tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Y a mí esas palabras me dan un empoderamiento tal, porque digo yo, si él, mi maestro, me las está diciendo, es porque él sabe por qué lo dice. Si él lo venció, entonces yo también voy a poder. Y encima de eso nos presta su generosa ayuda. No nos deja solos
y ahí ve tú cómo sales, yo ya salí. No, Él está esperando hasta que todos, absolutamente todos, podamos llegar a despertar igual que Él y a trascender todo esto, ¿verdad? Y Él lo dice con una certeza tal, porque dice de que Él ya lo sabe, que todos estamos en Padre, y por eso es que tiene la certeza a la hora que nos dice que vamos a poder liberarnos de este adversario, que es el ego, que está antepuesto a la verdad, ¿verdad? Dios no puede tener adversarios, porque Dios es todo, y en el todo no existe lo opuesto. Pero en este mundo dual sí hay un adversario que es el ego, que nosotros mismos lo hemos inventado. Y dice que las lecciones nos van a repetir hasta que sean aprendidas y hasta que tengamos total certeza de haberlas aprendido ya. Cuando una lección se nos presenta una, otra y otra vez, es ¿para qué es? Nos vuelve a preguntar el amoroso maestro. Es para lo mismo, es para perdonar. Pero ese perdón, el perdón que él nos enseña es que vamos a estar perdonando las ilusiones que vemos afuera para podernos recordar la inocencia que llevamos dentro de nosotros. Eso me encanta. Y es muy lindo este capítulo 4 porque nos habla de las enseñanzas y los aprendizajes y nos dicen cuál es el rol de un buen maestro, que sus estudiantes aprendan y el poderse quitar del medio. Un buen maestro no quiere que los estudiantes dependan de él toda la vida. Y dice que esa es la diferencia entre un buen maestro que actúa con el espíritu, desde el espíritu, y un maestro que actúa desde el ego. El maestro que actúa desde el ego siempre quiere el reconocimiento y siempre desea que se le alabe por sus enseñanzas. En cambio, el buen maestro, el que actúa desde el espíritu y no desde el ego, quiere pasar completamente desapercibido y darle el crédito total a su estudiante. Entonces, es muy lindo porque nos habla de esa relación entre el maestro y el estudiante, desde el amor, totalmente, con mucha paciencia y con mucha dedicación. Y vuelve y nos cuenta sus tribulaciones cuando él estaba de estudiante. Y nos dice de tener paciencia con nosotros mismos, que él la va a tener. Y que si nosotros deseamos, porque él siempre es muy respetuoso con los deseos de cada uno, si nosotros deseamos, nos va a mostrar el camino para ganarle a nuestro oponente. Sí, y lo que me encanta es eso, de que dice de que él lo único que hace es guiarnos hasta nuestro maestro interno. Por eso es cuando termina el curso, el libro de ejercicios, y él nos dice, olvídate de todo, olvídate de este curso, olvídate de este libro, y con las manos vacías ve a tu Dios, porque ahí es donde, con el entrenamiento que tenemos en las lecciones, vamos haciendo más profundo nuestro deseo de querer retornar a Padre, y lo vamos viendo, vamos perdiendo el miedo de querer retornar a Padre, porque ahí vamos aprendiendo a recordar que Padre es todo amor, que Padre es misericordioso, que es bondadoso y que nunca nos va a castigar. Entonces, cuando perdemos el miedo de acercarnos a Padre, entonces vamos a escuchar la voz que habla por Dios, y esa voz que habla por Dios es la que está dentro de nosotros, que es la voz que escuchó Jesús, y es lo que vino y ya él recordó que era el Santo Hijo de Dios, una criatura inocente tal como Dios la creó. Entonces, eso es lo que hace el Maestro Jesús. Nos lleva de la mano y después nos dice, ya no temas, no tengas miedo. Y cuando llegamos a nuestro Maestro interno, es el que
es el que va a dar el último paso, donde va a borrar toda la ilusión. Vamos, como la analogía que dice, vamos a descorrer el velo y vamos a ver que lo que tanto nos asustaba no era cierto, que lo que único que está ahí es nuestro amoroso Padre, que nos está apapachando, nos está abrazando y nos está amando con ese amor infinito que nunca nos ha dejado de tener. Esa es la maravilla. Y nos cuenta que el ego es el guardián del pensamiento, del sistema de pensamiento que nosotros hemos creado. Entonces, nace como una advertencia. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. Son dos sistemas totalmente diferentes de pensamiento. Y nosotros queremos entender toda esta filosofía tan avanzada, toda esta metafísica súper avanzada que es el curso de milagros, desde nuestro sistema de pensamiento, desde el sistema de pensamiento del ego. Entonces, no lo vamos a lograr. No. Si nosotros continuamos y creemos que vamos a lograr comprender y hacer un curso de milagros desde nuestro sistema de pensamiento del ego, estamos completamente equivocados, porque los dos no tienen conexión. Y nos dice, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamientos y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza. Y te conduciré de regreso a Dios. Y es el ego el que nos está cada día diciendo, no que haces el curso de milagros, entonces ¿cómo te atreves a juzgar? No que haces el curso de milagros, porque no has perdonado, no. Y es una locura tratar de unir los dos sistemas de pensamiento. Simplemente seamos humildes y digamos, no puedo yo solita, no puedo, ayúdame, te entrego esto, y Él con gran delicadeza conducirá de regreso a Dios. Cuando nosotras tanto decimos y repetimos que entregarlo al Espíritu Santo y entregarlo al Espíritu Santo, parecemos ya discos rayados, es eso, entregárselo a Jesús, porque Él es el mismo Espíritu Santo. Simplemente Jesús es una manera concreta de verlo y el Espíritu Santo es una manera abstracta. Exactamente lo mismo. Así es. Y el tema es de que cuando le ofrecemos nuestro sistema de pensamiento, y es la forma de que Él también nos lo dice de otras palabras, hacernos a un lado, y Él es el que va a sanar, a corregir ese error que hemos tenido. Y entonces Él es tan maravilloso de que nos ayuda a recordarnos, a entrar a esa parte nuestra que está ahí, pero que nosotros la hemos olvidado. Jesús, te lo entrego, Espíritu Santo, te lo entrego. Padre mío, aquí estoy, me volví a equivocar. Te entrego esto que me duele, te entrego esto que me está haciendo daño. Como nosotros sintamos esas palabras, porque las palabras solo son símbolos de símbolos, pero los tenemos que echar a un lado para que pueda llegar la luz, como bien dijiste, Mar. Al ego no le va a llegar de esta forma, ni al espíritu le llega al del ego. Tenemos que quererlo y hacernos a un lado para poder recordarnos tal como nosotros somos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la pequeña voluntad que nos pide Jesús. Nos pone Él mismo en el rol de maestros y nos dice que debemos también enseñar, y dice, enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad del maestro. Aquí vuelve, Él simplemente quiere no ser necesario, pero está dispuesto a caminar con nosotros hasta que ese momento llegue. Por eso está también aquí el manual del maestro. Todos somos
estudiantes y todos somos maestros. Por eso Jesús dedicó una gran parte del libro a dictar el manual del maestro, porque al enseñar aprendemos. Y Él va a enseñar con nosotros, de la mano con nosotros, hasta que realmente nosotros no necesitemos más un maestro. No necesitemos más Así es. este camino de enseñanza y aprendizaje. Hasta que aprendamos nuestras lecciones. Y cuando veamos, dice, el rostro de Dios en cada uno de nuestros semejantes, en cada uno que se nos acerca, y veamos el rostro de Dios en él, entonces es como él recordó a Dios, viendo en cada uno de sus semejantes a Dios. Es tan maravilloso porque es tan maravilloso y es tan duro, porque si es mi amado hermano, hijo de Dios, pero en ese momento es el policía que me acaba de poner una multa en el tráfico, pero ese hijo de Dios, en ese momento lo puedo ver como un hijo de Dios. ¿No? Hago la pregunta, porque es en ese momento. Si yo en ese momento lo único que quiero es agarrarlo del cuello y sacudírmelo y montarle una tunda, porque me acaba de poner una multa. ¿Cómo va a ser esa mi pareja que me está molestando? Ay, ese villano, ese ser que tienes al lado, ese semejante que te está haciendo recordarte a ti de una manera no bonita, porque los maestros no se presentan de una manera bonita. Hay veces que sí son maestros amorosos y lindos como el Maestro Jesús, pero por lo regular, para podernos despertar, como que necesitamos un tortazo para poder abrir los ojos, porque vamos caminando ciegos, pero es necesario. Y me encanta cuando dice Jesús que dice, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de estas dos percepciones de mí mismo. El que enseñes o aprendas no es lo que equivale tu valía. Tu valía la estableció Dios. Madre mía. Desde un inicio estableció Dios. Y es bellísimo porque tú estabas hablando de los maestros. Desarma completamente, desarma el ego. Sí, desarma el ego. Porque no vale si yo soy maestro, si yo sé más, si yo voy más adelantada, si tú vas más atrasada, eso no importa. Porque eso se puede hacer en un instante, como apagar o prender el switch de la luz. Es así, me conecto y puedo que llevo 5 minutos en este camino o 25 años, es igual. Yo cuando logro conectarme. No importa. No importa. Como le dijo Jesús al ladrón que tenía a la par, que estaba crucificado con él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que cuando nuestra mente se alinea al maestro interno y lo logramos ver, es un instante, como tú estabas diciendo, Mar. Y dice, los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Pues no importa lo que yo pienso, no importa si yo me creo bueno o malo, si yo me juzgo, yo ya valgo, yo ya tengo mi valía porque soy parte de Dios. Y como empezó este capítulo, detente y reconoce que yo soy Dios, que tú eres Dios, que todos somos Dios. El ego no puede con eso choca con el ego. Y dice, cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede reconocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás
Y olvidamos totalmente esto y creemos que es falso y realmente nos guiamos y nos regimos por la percepción que tiene el ego de nosotros mismos y no el real conocimiento, que nosotros somos parte de Dios y Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. El ego se queda totalmente desarmado y sin argumento ante esta verdad. Tu valía la estableció Dios. Eso es irrefutable. Y ahí el ego, por eso es que tiembla y tiene miedo porque sabe con certeza de que él va a desaparecer, porque él es una proyección, no es una creación. Pero también dice nuestro amado Jesús, él dice de que nosotros amamos al ego y lo amamos simplemente porque es una proyección nuestra, es una creación de la mente errada. Pero es que dice que lo amamos también porque lo consideramos parte nuestra. Dice que hasta los animales aman a sus crías con aquel amor porque lo sienten que son sus crías, son parte de ellos mismos. Por eso es que los aman a sus crías, igual como nosotros amamos a nuestros hijos, porque los amamos con aquel amor profundo, con el amor que tenemos en este mundo, que es un reflejo y un recuerdo a lo lejos del amor que nos tiene Padre. Por eso es que nosotros amamos al ego, porque es nuestra creación, pero por eso la va a reinterpretar el Espíritu Santo y por eso todas estas creaciones que tenemos en este plano, que no son creadas con la autoría de Padre, con la autoría del Hijo, pero también estas van a ser reinterpretadas porque en ellas hay amor, hay una chispa de ese amor divino. Y dice nuestro amado Maestro Jesús que aunque hasta con nuestras mascotas dice que nos vamos a reencontrar porque son parte nuestra, porque las amamos también. Lo bueno que hemos hecho lo vamos a conservar. Ay, qué emoción, porque yo sí que he perdido mascotas. Eso me tranquiliza. Tengo una colección de gatos esperándome. Ay, sí, los vas a encontrar a todos. Ni uno vas a perder, pero ni uno. Sí, además todos somos uno. Sí. Y es muy lindo porque aquí empieza a hablar también de la humildad. Reinterpreta las palabras de la Biblia que el reino de Dios será de los pobres. Aquí nos lo explica de otra manera completamente, dice. Ah, claro. La humildad es una lección para el ego, pero no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. No hace que sus percepciones sean más fidedignas. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad está mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción y se alza para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Entonces aquí reinterpreta lo que realmente quería decir en la Biblia y es que los humildes, los que tienen su ego controlado, son los que realmente pueden tener una percepción más cercana a la verdad. Y al tener una percepción más cercana a la verdad, nos estamos acercando al verdadero conocimiento, a hacernos a un lado. No soy yo, no es yo, wow, la que he hecho y deshecho, la que sé, la que no sé. Yo me hago a un lado y dejo que entre el Espíritu Santo, que entre Dios a regir mis actos y a decidir por mí lo que tengo y lo que no tengo que hacer. No es mi ego, no soy yo con mi
mi creencia que sé que tengo que hacer. Y dice algo para terminar aquí muy bello. Yo seré un sustituto de tu ego, si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Él simplemente nos va a ayudar a corregir ese ego. Él va a reemplazar nuestro ego y nos va a enseñar el camino. Pero no de nuestro espíritu, porque es el mismo espíritu que Él tiene, es el mismo espíritu de Dios, es el mismo Espíritu Santo que todos somos y que todos compartimos. Así es la belleza de que vamos a ir limpiando y vamos a ir deshaciendo todas nuestras proyecciones y nuestras creaciones falsas, porque pobres son aquellos que creen e invierten en este mundo, dice Jesús. Pobres son aquellos que creen que este mundo es real. Esa es la pobreza. La pobreza y vaya que sí son pobres, porque creen que este es el mundo real, el mundo que Dios creó. Y si creemos que este es el mundo real, el mundo que Dios creó, y creemos en ese Dios castigador, entonces vaya que sí somos pobres miserables de esas creencias, porque nos atamos a ellas y nos autocastigamos y nos fustigamos, ¿verdad? Al creer esto. Pero también otra cosa que me encanta, que también el Maestro Jesús lo subraya, que dice que también como tanto amamos nuestro ego, porque es nuestra creación, porque la consideramos parte nuestra, pero a pesar de que el ego es demente, es loco, ¿verdad? Está desquiciado y es también irreal, dice que lo hemos hecho también, hemos acordado ser inofensivos y serviciales. O sea que en medio de tanta locura y demencia e insensatez, todavía hay un poquito, ¿verdad? Es esa chispa de todo lo bueno con lo que nos creó Padre, que todavía vive en esta locura de ser inofensivos y serviciales. Es impresionante, porque si no, sin tener esa pequeña chispa, porque no entenderíamos qué es la dulzura, no entenderíamos qué es la mansedumbre, no entenderíamos qué es ser bueno, no entenderíamos qué es ser inofensivo. Si en un rescoldo de nuestro alocado ego no hubiese esa chispa de lo que es bueno, lo que es servicial y lo que es ser inofensivo. Qué bueno que todavía está ahí. Menos mal que todavía lo tenemos. Todavía está, es que tenemos esa luz dentro de nosotros. Y recordando que tenemos y que muchas veces nos guía esa luz dentro de nosotros, ese Dios, en algunos momentos lo escuchamos y no lo negamos. Quedamos aquí y regresamos en unos pocos minutos. No se vayan. Así es. The Matrix quiere que sientas que todo está definido y que tú cuentas e influyes poco o nada. The Matrix te quiere dócil y obediente, pero existe otra realidad en la que tú eres quien decide todo. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side.
de regreso del miedo al amor, hablando sobre un curso de milagros. Hoy, hablando sobre el ego. Estábamos comentando con Magdalena ahora en el receso que este capítulo es bellísimo porque Jesús se pone de ejemplo en todo el capítulo. Él nos cuenta cómo lo vivió, qué hizo, qué no hizo. Se pone a nuestra disposición para ser nuestro maestro. Y continúa diciendo, me puedes confiar tu cuerpo y tu ego, debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me dejas mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Entonces Él entiende nuestro camino porque Él ya lo recorrió. Él sabe lo que nosotros pasamos porque Él ya lo pasó. Y eso es fantástico. Nosotros nunca hemos tenido una visión de Jesús así, ¿no? Siempre nos habían dicho que Él ya había llegado perfecto a este mundo, a nuestra Matrix y a enseñarnos. Simplemente es uno más, un maestro que fue estudiante y pasó el curso. Vamos a poderlo lograr igual que Él. Eso es lo que me encanta del Maestro Jesús, porque cuando Él se manifiesta acá en el curso de milagros, como dices tú, no el inalcanzable, no el que vino ya iluminado, no. Él viene y nos dice, yo estuve tentado igual que tú. Estuve tentado a creer todo lo que me decía el ego, igual que tú. Y por eso me encanta cuando Él reivindica, yo sé, dices que puedes estar sintiendo dolor, angustia, miedo, depresión, tristeza, dolor, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y eso me da tanto sostén. Y quiero que ustedes lo sientan así, porque en nuestras horas más oscuras hay un término que mucho se utiliza y se ha utilizado ahora en la nueva era, todo este movimiento que se ha desatado de buscar la verdad, y dice la noche oscura del alma. En muchas partes se menciona esta frase, y realmente han habido momentos que en la vida, no sé ustedes, pero a mí sí me ha pasado en que he dicho, ya no puedo más, me rindo, ya no puedo más, estás te duele, ya no sabes ni qué te duele. Pero ahí está el amoroso Jesús y dice, no creas, a mí también me pasó. Lo que pasa es que yo recordé una sola voz, y la seguí, la escuché, le di toda mi atención y por eso pude salir del sueño, por eso desperté. Y termina la primera parte de este capítulo. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido el mundo. Ajá. Eso es por lo que debes estar animado. O sea, no desanimarnos, no deprimirnos, no frustrarnos, no latigarnos. Si uno pudo, todos podemos, porque todos somos además lo mismo. Y nos recuerda también luego que no lo debemos hacer en el sistema del pensamiento del ego. Y dice muy claro, porque él lo vivió, ¿no? Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Más de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese, podrían lastimarse. En ese sentido, todavía eres un bebé, no tienes una idea clara de lo que es verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar
en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son necesariamente inseparables. Él nos compara ahí, Mar, que dice de que un niño pequeño grita, llora, hace berrinche cuando le quita un cuchillo. O sea, se me hace tan real su ejemplo. Exacto, exacto, no sabemos cómo es y nos hacemos daño con nuestro ego. El ego es, y hay mucha gente que lo defiende, no, es que el ego me sirve para afrontar las situaciones, para salir adelante. De verdad, llegamos a la locura de defender a nuestro ego. No sabemos qué es exactamente lo bueno para nosotros y por eso nos dicen, háganse a un lado, por favor, déjenos a nosotros, guiarlos, como si fuéramos realmente un niño y el ego nos dice, no, sí, yo sé, y llevamos la contraria, si yo sé qué hacer, si yo sé cómo actuar, si yo sé, si yo tengo la razón, y estamos en esa guerra y en ese conflicto, y él entiende que es muy doloroso desbaratar el sistema del pensamiento del ego, porque es renunciar a todo nuestro mundo, y renunciar a lo que conocemos da miedo, los cambios dan miedo, perder el control da miedo. Y el control, yo siempre lo digo en terapia, lo digo en todas partes, sobre todo en las terapias de pareja, lo repito y lo repito, el control es una ilusión. Casi siempre uno en la pareja quiere controlar el otro, controlar las redes sociales, controlar si vino, trajo, volvió, llevó, y es una completa ilusión. Nosotros solamente nos podemos controlar a sí mismos y aquí ahora en el curso de milagros nos cuentan que ni siquiera nos podemos controlar a sí mismos, que tenemos que dejar el espacio al Espíritu Santo. Entonces, más loco el control todavía, creer que podemos controlar a alguien más con nuestro imponente ego, si ni siquiera podemos controlar realmente lo que nosotros somos. Como diríamos acá llanamente, es un conflicto de gananciales, ¿verdad? Porque entonces, ¿y yo qué gano? Porque es como el ego nos manipula también, ¿verdad? ¿Qué voy a ganar si yo estoy dando? Que es lo que más adelante empieza a explicar también Jesús, ¿verdad? Pero él dice, ten paciencia, mientras tanto, y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Sí, estabas leyendo la mente, estaba con los ojos en esa frase. Ten paciencia, el desenlace es tan seguro como Dios. Porque mientras que lo logramos, de verdad es a veces tan frustrante, pero porque estamos en el sistema del pensamiento del ego y no podemos soltarlo. Y muchas veces uno se siente frustrado y otra vez viene el juicio y yo, sí, ¿por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo? Ten paciencia, ten paciencia. Y fíjate de que esto de la paciencia, porque él también más adelante en el curso nos lo dice, tener paciencia infinita, porque la paciencia infinita trae resultados inmediatos. Y es así porque él ya lo vivió, él es paciente porque él ya lo vivió, ya salvó esas dudas, ya las sanó, ya las vivió, ya vio que eran ilusiones, que no hay nada más. Por eso es que él puede ser paciente, porque el éxito está sumamente garantizado. Eso me encanta. Porque él tiene otra percepción del tiempo, porque el tiempo realmente no existe y nosotros tenemos todavía una percepción del tiempo lineal y para nosotros es muy complicado. Sigue diciendo él, solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto es algo también muy esencial porque hemos aprendido que si damos, vamos a dar, pero vamos a perder lo que ya teníamos. Y cuando recordamos que nosotros damos de nuestra abundancia y cada vez que damos es porque nos sentimos abundantes. Y también al que le estamos dando, no es que lo estamos viendo como desgraciado que necesita que le demos, ¿no? Si el otro es igual que nosotros, pero nosotros necesitamos aprender que dar y recibir es lo mismo. Entonces también cuando le damos a un hermano y él recibe, él simplemente, nosotros nos estamos extendiendo hacia él
y Él hacia nosotros. Es un ganar-ganar. No es como el ego nos dice, que cuando damos nosotros perdemos. El ego vive literalmente a base de comparaciones. Yo tengo más, tú necesitas, yo no. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. El ego nace de la escasez, de la separación. A mí me gustaría también compartirles a todos nuestros amigos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, que se ha dicho que Guatemala es uno de los países más caritativos del mundo. Fíjense que cuando acá ocurren catástrofes naturales es impresionante porque yo lo he visto cómo la gente, sin que se le llame, sin que se le pida, la gente lo que tiene se aboca a centros de acopio, no del gobierno, que son gente ayudando a gente. Me emociona mucho porque un amigo de mi hijo, que yo los he visto crecer, que es hijo de una mi amiga, este niño con estas últimas inundaciones que hubieron por el último huracán acá en Guatemala, él iba ayudando a las personas en el rescate aéreo, ¿verdad? Pero él iba ayudando a las personas a que subieran al helicóptero. Iban volando, ¿verdad? Y tiraban lazos y rescatando a las personas con el agua literalmente hasta el cuello, porque el agua había subido hasta los techos de las casas. Pero este chico se tiró literalmente del helicóptero para salvar un perro, un perrito que iba nadando entre el agua, y se tiró a rescatarlo. Y podemos ver que también el ego es también misericordioso y es también amoroso. Y ahí resistió este chico, se agarró después a una palmera que encontró con el perrito debajo de su brazo hasta que llegó una lancha a rescatarlo. La verdad es que sí hay bondad, porque es un recuerdo de nuestro Padre bondadoso. Pues hay tantos héroes anónimos que no los vemos, que no sabemos qué hacen, pero sí hay en medio de este caos, en medio de esta miseria humana que no es nuestra naturaleza divina, se manifiestan los rayitos de mente recta. Vemos todo ese amor, esa compasión, ese dar, porque no están ni siquiera viendo que si les van a pagar, porque ahí no le pagan a nadie. Este otro joven piloto, también compañero de mi hijo, era joven, falleció cuando cayó su avión, se desplomó en medio de la ciudad. No sé si te diste cuenta, al nomás despegar, cayó acá en la ciudad, y lo que iba a hacer él era a llevar ayuda a todos estos damnificados, que lo habían perdido todo, absolutamente todo, porque se les lleva hasta agua potable, porque no tienen ni agua para tomar. Vemos ahí el amor en acción, porque no están esperando que se les retribuya absolutamente nada. A esa parte de la mente recta es la que llega Jesús y le dice: recuérdate que eres la criatura de Dios inocente, que fuiste creado para hacer lo bueno, lo hermoso y lo santo. Así es, y dice, la salvación no es otra cosa que la mentalidad recta, exactamente lo que tú estás diciendo, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. Entonces, primero tenemos la mentalidad recta y luego la mentalidad uno. Son como pasitos. Y es cuando actuamos de esa manera, estamos actuando desde la mentalidad recta y estamos a un paso de la mentalidad de uno. Y, por ejemplo, el amigo de tu hijo que rescató ese perrito, para él era de igual valor la vida humana que la vida del perrito. Es que la vida de somos uno con todas las criaturas y todo lo que nos rodea. Sí, y vamos de paso en paso. Y dice que tenemos que recorrer
todos los pasos. Algunos quisiéramos decir, ya entendí, ya estoy iluminado, ya entendí. Pero no, debemos seguir. Unos que tienen la bendición de despertar, como dijo Mar anteriormente, en un instante. Y como yo recordé cuando al ladrón que estaba al lado del Maestro Jesús, que en ese instante él despertó, él lo vio y pudo recordarse a él mismo. Pero hay otros que tenemos que ir paso a paso, limpiando, y como dice Mar, es un pasito, otro pasito. Dice Jesús, todos esos actos de amor, todos esos actos de ternura, que son milagros de amor, se van uniendo uno a otro y van haciendo la cadena de la expiación, donde nos vamos jalando unos a los otros y todos vamos juntos hasta que todos podamos regresar. Somos el hijo pródigo común. Somos un solo hijo pródigo. Ahí sí que universal. Sí. Y la salvación también dice que no es aplicable al espíritu, porque el espíritu ya es. El espíritu no necesita salvarse. El espíritu no necesita aprender, el que necesita aprender es el ego. El espíritu no necesita que le enseñen, el que necesita que le enseñen es el ego. La magia, lo llama la magia que hemos creado, y que todos esos sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia, la llamada lucha por la supervivencia. No es más que una lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego exista antes de ese momento. Tú lo dijiste, nacemos ya con el ego ya existía y simplemente le ponemos este cuerpecito para expandirlo y para glorificarlo. Ahí nos recuerda nuevamente Jesús que este mundo no lo ha creado Dios, este mundo es la proyección de nuestra mente loca. Dios no puede crear un mundo así de enfermo, de loco, de injusto. Esa es nuestra fabricación, ni siquiera nuestra creación, nuestra fabricación. Así es nuestra fabricación, porque Dios crea y lo que Dios crea, lo crea eternamente, dice. No tiene fecha de caducidad, así es que desde ahí podemos descartar que este mundo sea real. Eso nos da también mucha paz, que nos hace recordar lo amoroso que es nuestro Padre. Hay una pregunta razonable que podemos hacer. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras que parezcas que vives en este mundo. Cuando vemos tanta destrucción, tantos desastres, tanta injusticia, y nos preguntamos cómo es posible que Dios creó este mundo. Realmente volvemos a lo mismo. Dios crea, lo que Dios crea, lo crea para siempre, lo crea eternamente. Así es que esta es nuestra propia proyección. Entonces ahí es cuando nos debemos de preguntar quién es el tú también que vive, quién es el yo que vive en este mundo de miseria, de desolación y de tristeza. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que se duele? ¿Quién es el que está perdido? Es una pregunta muy razonable. Y es ahí donde va a temblar el ego. Sí, es el ego. El ego es el que sufre, el ego es el que tiene miedo, el ego y defendiendo su creación. Y dice que los más religiosos, entre comillas, de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Entonces, es totalmente falso también, según un curso de milagros, que necesitamos esa salvación. Simplemente necesitamos recordar quiénes somos, no vivir en ese dualismo, encontrar ese camino nuevamente al Padre, ese viaje sin distancia. Eso es solamente lo que necesitamos hacer.
Es que me río porque digo yo, solo. Tú te ríes y tienes toda la razón, solamente estamos en el ego y del ego no lo vamos a lograr porque son, nuevamente repito, son dos sistemas de pensamiento completamente diferentes. Sí, Como les así enseñan es. a uno en el colegio, no puedes sumar manzanas y peras, no vas a poder hacerlo. Ay, pero lo que me encanta también que dice el Maestro Jesús siempre nos da las claves, nos da el tip para salir de este laberinto. Y él dice, el ego, dice, no puede sobrevivir sin hacer juicios. Entonces, si nosotros tenemos esa pequeña voluntad de estar alertas y atentos, le quitamos el poder del ego y lo vamos haciendo desaparecer de a poquito, pero va a ir desapareciendo, porque dice, el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. Exactamente, porque no puede vivir sin compararse, ¿no? Entonces, hacer juicios es parte de compararse. Y en el momento que logremos no hacer juicios, vamos a lograr dominar el ego y aplacarlo y realmente entregárselo a el Espíritu Santo para que lo corrija, entregárselo a Jesús, a J, entréguemelo, como dice aquí en este capítulo, déjenmelo, que yo me encargo, y les voy a demostrar que no es importante, que no es real, que es la fantasía que ustedes construyeron. Sí. Es soltar el control. Y dice que la mente, soltarlo. Soltar, abrir Soltarlo. las manos y soltar. De aquí, Pero, no controlo. Exacto. Pero ahí está también el truquito, ¿verdad? El truquito es que tú veas, que tú te observes cada vez que estás en juicio. Al estar en juicio, inmediatamente soltarlo, entregarlo, pero de corazón. Quererlo con todas tus ganas y soltarlo de un solo y entregárselo a Jesús, ¿verdad? Porque ese es el truco, el estar alerta en pescarte a ti mismo cuando tú estás juzgando. Y a veces es también lo que no queremos dejar hacer, porque si yo estoy tan molesta, estoy tan enojada, es como les puse el ejemplo anterior. Si me acaban de poner una multa, policía de tránsito, en ese momento yo no lo voy a abrazar y le voy a decir, hermano mío, amado hijo de Dios. Yo le voy a decir, hijo de Dios, es lo que tengo que decir, pero no me va a salir en ese momento, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hacerlo, vamos ganando la experiencia y la certeza, porque nos va inundando la paz. Y en medio de la paz, lo que queremos seguir sintiendo es más paz. No regresar a la misma cochambre de estar en ese infierno y en aquella utopía de pensamientos inútiles que no nos llevan a nada más que a tener más zozobra y sinsabores. Pero dice que la dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino atacar los dictados del sistema del pensamiento al que se adhiere. O sea, la mente tiene solo una dirección, la de avanzar, pero va a avanzar hacia a donde tú la vayas encauzando, porque tú también como eres creador igual que tu padre, tú tienes la autoridad igual que tu padre, entonces tú puedes hacer eso con tu mente, con esa pequeña mente y esa pequeña loca idea, tú la puedes otra vez reconducir, puedes recordar. Y es en base al entrenamiento, como entrenar el músculo, como haciendo las lecciones, frenándonos. Estamos siempre conectados con Dios, simplemente es que lo hemos olvidado. Y también nos dice, tenemos que tener mucho cuidado, porque el poder de nuestros pensamientos es real. Podemos crear si estamos unidos con Dios o fabricar. Y que nuestras fabricaciones pueden ser terribles, pueden ser buenas, porque también hacemos cosas bien y fabricamos cosas bonitas, pero fabricamos cosas tremendas con nuestro pensamiento y nos lo recuerda. Cuidado con ese ego, cuidado con tus pensamientos, porque estás fabricando, estás creando tu mundo
y ese mundo es lo que es por lo que nosotros pensamos. Exacto. Y esta lección me cuesta muchísimo y es la 32. He inventado el mundo que El veo. mundo que veo. Y es porque es mi ego que lo he inventado. He inventado ese mundo bien complicado. Yo decía, Sí. no, yo no puede ser que yo haya inventado semejante catástrofe. No puede ser. Y es no solamente yo, es que como todos somos uno, entre todos hemos inventado este mundo que vemos y después nos quejamos de él. Es nuestro ego que ha inventado este mundo que vemos. Y buscamos soluciones dentro del mismo mundo. Eso también nos genera culpa. Me comentaba mi amiga muy querida, que ella me dice, cuando yo leí una de esas lecciones, yo he inventado el mundo que veo, así como dices a ti, Mar, que te cuesta. A ella le entró mucha culpa, porque dijo, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Y ese también es otro truco del ego. Del ego. Porque lo que quiere es que te culpabilices. Claro. Y que entre la misma culpa te revuelca y entonces hace de que ya no pienses claramente, sino que te revuelca en todo ese dolor y en esa angustia de que tú creaste toda esa ilusión, pero él no nos dice que es ilusión, nos dice que es cierto, nos dice de que nosotros somos los que creamos, por ejemplo, ese tsunami que hubo hace tantos años, creo que hace casi ya una década atrás, más de una década atrás, el tsunami allá en Indonesia, que fallecieron más de 360,000 personas. Dice, ¿cómo es posible que yo fabriqué ese tsunami? Él lo hace también para que agarremos la culpa, nos instalemos en nuestra posición de víctima también, al mismo tiempo que de victimarios, y no salgamos de ese rol para seguirnos esclavizando a ese dolor. Por eso viene el amado Jesús y dice todo disgusto, como leías tú bien en la lección 5 hace 2 programas atrás. No estoy disgustado por la razón que creo. Porque todo disgusto que tú tienes en tu mente no es grande ni pequeño, te está robando tu paz y eso es lo que hace que no estés en Dios. Al no estar en paz, no estás en Dios. Sí, bueno, ya llegamos al final de este programa. Yo me quedo con, somos como niños pequeños que nos tienen que quitar el cuchillo. Nos quitan el cuchillo y lloramos. Sí, y las tijeras porque si no nos hacemos daño. Entonces, entreguémoselas a J, como dice Gary en la desaparición del universo, entreguémoselos a J, entreguémosle al Espíritu Santo nuestro ego, que son el cuchillo y las tijeras con las cuales nos hacemos daño. Sí, y a mí también me gustaría cerrar con las palabras de Sor Juana Inés, que ella decía, nada te turbe, nada te espante, a quien Dios tiene, nada le hace falta. Descansemos en Dios, entreguémosle todo al Espíritu Santo para que nos reinterprete a la santa verdad, pacífica y amorosa verdad, para que podamos descansar en brazos de nuestro Padre. Así es. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias, a la próxima.